que necesitas en este momento. Que tu prepago rinda mucho más. Por eso, Claro te da más megas, más minutos, más ventajas y beneficios. WhatsApp gratis y 2x1 todos los días en tus recargas desde $2. Para que lo uses como tú quieras. Navegando, hablando, mensajeando. Y además, hablas con todos tus amigos de todas las operadoras. En tus recargas, Claro te da más. Ladies Night. Ladies Night. Esto es lo que hay. Señoras y señores, bienvenidos al espectáculo del año, Ladies Night. Buenos días amigos de la República. Esta mañana contamos con la presencia de Christoph Baumann y una amiga y colaboradora de él, Marlitz Romero. En esta ocasión hemos decidido hablar del teatro, y quién mejor para hablar del teatro en el Ecuador que un extranjero que se ha dedicado gran parte de su carrera artística al teatro popular, al teatro en los escenarios de las grandes urbes ecuatorianas, y hoy está aquí. Christoph, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí avanzando, o sea, tal vez un par de novedades nuestras. Estamos con un nuevo espacio teatral. Pablo Aguirre, compañero también del Enemigo del Pueblo y de Ladies Night, como aquí Marlitz. Con Pablo hemos encontrado un espacio en Tumbaco, en este Ventura Mall, en el tercer piso. Hay los antiguos cines del 8:30. Son dos salas, una para 97 personas, otra para 42, que poco a poco lo estamos transformando en una especie de centro cultural. Queremos hacer producciones propias, lo cual ya se está encaminando. Y lo interesante de este espacio es que en el valle de Cumbayá y Tumbaco hay pocos espacios realmente, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, aquí Marlitz, que se ha presentado con nosotros con La Ratita Presumida, que hace también teatro infantil. Estos espacios para niños, teatro para niños en el valle prácticamente no hay. Y hemos visto una gran respuesta del público que se abre todos los sábados, domingos, 4 de la tarde, este espacio ahí. Y para teatro para adultos hemos presentado ya Ladies Night. Ahorita estamos con una obra de clown que se llama Tempo Clown con el Mosquito Mosquera, que todavía se presenta este fin de semana. Allá en Tumbaco. Allá en Tumbaco, ¿no? Es como abrir un sitio y poco a poco luchar que te conviertes en una referencia para el público. Dicen, si no voy al cine, si no me quedo en la casa, ¿qué puedo hacer? Hay teatro. Hay una propuesta teatral todos los viernes, sábados, domingos, ¿no? Para adultos y para niños. Y es duro, es súper duro al inicio de abrir este espacio y que la gente un poco como entiende, hay esto, y qué ofrecen, y quiénes son. Eso demora un tiempo, sobre todo porque no hemos empezado con muchos recursos, entonces va un poco más lento, pero se está marchando, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ver Ladies Night, seguramente en una de las primeras temporadas, y quedé gratamente sorprendido. Me pareció una adaptación fenomenal de Full Monty, y creo que en ese sentido el teatro que haces mezcla un poco la política con el humor. ¿Cómo lo ves tú, Marlitz? Hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Qué bueno estar aquí, me encanta, además que el día está increíble. Sí, ¿no? Para mí Ladies Night ha sido una experiencia maravillosa en todos los sentidos, profesionalmente, humanamente. Pienso que siempre compartir con la gente, con el colectivo, sobre todo un colectivo grande, tenemos un colectivo grande, Sí. Somos 7 actores, personas que nos ayudan detrás, producción, tramoya. Siempre te ayuda un poco como persona a aprender a manejar las relaciones, a tratar de que todo fluya bien.
y artísticamente ha sido para mí de un crecimiento espectacular, porque son actores, grandes actores, que ya tienen mucha trayectoria. Y yo soy la única mujer además, ¿no? Entonces ha sido como... ¿Disfrutas del show? Disfruto del show, sí, actores? disfruto de su proceso, de ese proceso que tienen ellos como personajes y como actores, de ir un poco rompiendo estos esquemas, ¿no? No sé si del pudor, porque así como muy pudorosos los actores no somos, pero sí tenemos nuestras timideces, nuestras vergüenzas, y ha sido muy lindo el proceso de ir encontrándose a sí mismos, no se rompe ¿no? el pudor de los actores, pero sí el pudor del público. Sí, un poco esa es la idea, ¿no? Eso es un poco la idea. Nueva, ¿no? Sí, efectivamente está expuesto a una experiencia muy nueva para ellos. Es como un pretexto para... Sí, ellos están observando, están muy cómodamente sentados en sus butacas. Sin embargo, la obra evoluciona y ellos de alguna manera también se sienten expuestos, ¿no? Los hombres y las mujeres. Los hombres, por supuesto, porque aluden al hecho del pudor de hombre, de mostrar lo que tiene siempre escondido. Y las mujeres también un poco rompen esto de este cascarón que tenemos como sociedad de machista. En la obra, ¿no? las mujeres estaban súper emocionadas. Sí, lo disfrutan mucho. Sí. Yo creo que ahí el éxito de esta obra es algo bien especial en el teatro y aquí. Y ya uno se pregunta a veces, ¿qué es? ¿Por qué es un éxito? Creo que primero porque es una obra que habla de los hombres. No hemos tenido obra que un poco como le sacan al hombre de su pedestal y le ponen frente a problemas reales que él tiene. Ella es una bailarina retirada que entrena a esa manada de hombres y les confronta con básicamente su machismo absolutamente inconsciente. Un machismo que les parece a ellos Totalmente normal. arraigado en la sociedad ecuatoriana de hoy. Totalmente. Total. Y ellos están, a ver qué quieren, no sé, no entiendo. Muchos ratos están así como ubicándose en qué cancha juega ella con nosotros, ¿no? En ese sentido, Ladies Night podría ser una obra con un componente feminista, con un componente de género, para romper un poco estructuras, digamos, patriarcales, o no lo ves así. O sea, yo directamente no sé si aplica así. Lo que yo desde el inicio vi que es una comedia con mensaje, es una comedia que tiene cosas bien duras adentro sobre cómo hombres entienden a mujeres y que es feminista, no sé. Eso, yo no... ¿Qué dices, Maris? Yo no lo creo. No creo que sea como... que hay como una contraposición a algo establecido. Más bien, pienso que parte un poco desde la sensatez, ¿no? Porque es interesante. De un principio muy general. Porque es interesante, ¿no? Que los shows de striptease, de algún modo, por nuestra sociedad culturalmente machista, son shows que en el imaginario colectivo lo hacen mujeres, ¿no? Uh-huh. Y en esta obra lo hacen hombres y no precisamente fisicoculturistas, sino hombres comunes y corrientes. No precisamente el estereotipo. Claro, no precisamente el estereotipo. Entonces, en ese sentido, de algún modo, la Ladies Night rompe con esquemas que hay establecidos, ¿no? Sí. Hay ese tema, es muy divertida la obra porque tiene baile, tiene música, tiene gente que no sabe bailar, que están tratando de aprender, ¿no? Y hay tantas situaciones donde ellos enfrentan obstáculos que parecen invencibles para lograr que un hombre normal baile striptease al final, y al público estos casi fracasos de poder hacer o no poder hacer y tener una meta son desocupados, lo cual creo que en la situación de ahora es algo actual, porque sí tenemos bastante desocupados que están tratando de ver cómo salgo de esta miseria en que me encuentro, ¿no? Y apuestan al striptease, que es algo extraño, y en el sur de Quito, porque ese creo que es el otro éxito de la obra, que una adaptación que escribió Alfredo Espinosa, situado en sur de Quito, en La Michelena, en un bar, el bar El Papi, donde está el Pablo Aguirre con ese acento cuencano, un personaje
que realmente, no sé, fue migrante, fue profesor en la universidad, después cómico, ahorita tiene un bar, un poco de última. y la gente reconoce mucho la realidad ecuatoriana con esa, como que es bien difícil reconocerla, pero cuando viene a través del humor, viene a través de sátira, la gente más fácil acepta ese tipo de realidad. Además pasa un fenómeno bien interesante. La gente se identifica un poco con estos héroes, porque son héroes del pueblo, o sea, son héroes que los ves en la calle, que caminan junto a ti, que de pronto rompen sus esquemas y se lanzan a hacer algo nuevo. Entonces, y digamos, eso es en un realmente contexto por sorprendente. necesidad económica, porque ellos no tenían trabajo. Un contexto que se aplica mucho quizá a la crisis que estamos viviendo hoy en el Ecuador, con muchos desempleados que tal vez optan Lo consideren. por distintos. Tomen el ejemplo. Tomen el ejemplo. Tomen el ejemplo. Y también, obviamente, son los personajes. Si uno ve, por ejemplo, aquí Marlise es Sharon, una Sharon bien criolla, que es bailarina exótica, ha sido, ¿no? Claro, ya mucho tiempo. Pero es una persona muy decidida que no... Y que cree en ellos, ¿no? Porque Claro. eso también es sorprendente, creer que hombres comunes, que, como repito, no precisamente el estereotipo de físico-culturistas, pueden hacer un show de strippers y pueden ser exitosos en esto. Claro, ¿no? y hay... No sé si cree realmente en un principio, pienso que Al inicio quiere no creer. tanto, dice... Quiere creer, tiene como esa Sí, expectativa. exacto. De pronto le mueve un poco el negocio, porque también ella es una mujer que necesita subsistir. Claro. Entonces ella decide agarrar esta oportunidad para ver qué pasa. Y de pronto en el camino se da cuenta que efectivamente es muy difícil, y ella en un momento dado casi renuncia, ¿no? Entonces estos hombres reaccionan. Esto es como que se da el quiebre en que dicen, no puede ser que nos echemos para atrás. Entonces esa decisión que nace del hecho de que esta mujer se decepciona y cree que ellos no sirvieron, es un giro importante en la obra. Antes de ir a un corte comercial, dinos, Christoph, ¿cuándo se puede ver esta obra en Tumbaco? Bueno, Ladies Night no va a ir a Tumbaco. no va, en Tumbaco estamos ahorita Tempo Clown. Tempo que es Clown. otro- es Tú y el Mosquito Mosquera. Mosquito Mosquera y yo somos dos personajes que no hablan básicamente, son vociferaciones y todo, pero es un repaso por una amistad en Ok. el fondo, y dos clowns que quieren parar el tiempo y hacen diferentes tipos de juegos, como una lucha de sumo, como convertirse en bebés otra vez. Ahí empezó nuestra afición por el nudismo, porque salimos en pañales como qué bebés y luego como luchadores de sumo. Entonces esta obra todavía se presenta este fin de semana, que es desde mañana viernes, Sábado y domingo. sábado y domingo, viernes y sábado 8 de la noche, domingo 6 de la tarde En Tumbaco. en Tumbaco, En el Ventura Mall. en el Ventura Mall. Y, ¿cuándo se presenta Ladies Night? En el Teatro Prometeo, ¿no? Bueno, Ladies Night estará desde el próximo jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche De la próxima semana. de la próxima semana, y el domingo a las 6 de la tarde. Exacto, empezamos el 16 de junio, ¿no? Y vamos hasta el 2 de julio. Y con ese mensaje nos vamos al primer corte comercial. Muchas gracias. Mi teléfono. El mejor plan está en tu hogar. Contrata el plan Oro a 40,90. Internet fijo de 10 megas, 147 canales y llamadas ilimitadas a números claro fijo. larepublica.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea.
www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. larepublica.es, la mejor opción para estar informado en línea. Medida es que es hecha al apuro, es mal comunicada, es mal manejada. Lo que produce es un rechazo de la gente, un rechazo al gobierno y unas pocas ganas de colaborar cuando lo que más se necesita en este momento es la unidad. Nos hemos visto, de alguna manera, enfrentados a una posición del gobierno, ¿no?, que ha optado una vez más por el camino fácil, es decir, meterle la mano en el bolsillo a los ecuatorianos. No tienen ningún recurso de política pública independiente de la subida de impuestos. Hay bonanza, hay subidas de impuestos, baja el precio del petróleo, hay una subida de impuestos, hay una crisis fiscal, hay subida de impuestos, lo mismo con un terremoto. Aumentar la carga tributaria equivale a dispararse en el pie o dispararle en el pie a quienes les corresponde sobrellevar la mayor parte del esfuerzo para reconstruir el país. En el proyecto de ley como tal, dice, esto puede costar entre 2 y 3 mil millones, y entre 2 y 3 mil millones hay 1.000 millones de diferencia. O sea, tú no puedes, en base a un cálculo tan alegre, fijar una medida tributaria de esta característica. Debe venir inversión privada para imponer negocios dentro de la zona devastada, de tal manera que la gente tenga empleo. Y entonces ese es el problema, creo yo, que aquí no hay ninguna medida para generar nuevos ingresos, que lo que va a hacer es sacar de un bolsillo para poner al otro. Y le falta un poco más de ponerse en el lugar del pueblo ecuatoriano. Él está, creo que, muy convencido de su rol de presidente y se ha olvidado un poco de lo que era antes. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. Ahora yo quisiera preguntarle a Marlis Romero, ¿cómo ha sido su experiencia de trabajar con Christoph Baumann? Christoph Baumann llegó al Ecuador en 1984, creo que enamorado, y se quedó, vino para quedarse. Hace algunos días Toti Rodríguez nos contaba aquí que Fabio Pacchioni aportó mucho al teatro ecuatoriano en la década de los 60. Es extraño porque han sido extranjeros los que han dado un nuevo respiro al teatro ecuatoriano. ¿Cómo ha sido tu experiencia con trabajar con este extranjero que se quedó, que vino enamorado y se quedó aquí? Y se quedó acá enamorado del país, enamorado de la eso preciosa no tengo claro, Támara. pero... No, ha sido maravillosa, súper enriquecedora totalmente. Christoph tiene una experiencia muy grande en las tablas, en la comedia, sí, en el clown. Y a mí me encanta el clown, yo tengo así como una atracción especial hacia el clown. Y para mí todas las experiencias son muy enriquecedoras. No has hecho clown todavía, ¿no? He tomado talleres con el Nico Camas, tomé 2 talleres. Y ya va siendo hora de que haga un... Ya va siendo ahorita de hacer un montaje de clown. Claro. Pero sí, el clown es maravilloso y verles en escena es impresionante. A mí me encanta ese feedback que se establece en escena porque es como una suerte de... sí, hay un guión establecido, hay unas líneas de acción y demás, sin embargo, se da esa licencia en escena de improvisar, de vivir realmente lo que está sucediendo, ¿no? Y creo que eso es lo que le gusta mucho al público también, el público percibe que hay esa vida en escena, que no solo es una suerte de memoria, ¿no? Y eso para mí ha sido con Christoph, con Alfredo, con Pablo, con todos en escena, una experiencia lindísima. Pues la primera vez que trabajamos juntos. Es la primera vez que trabajamos juntos. En todo juntos, ese tiempo, no nos hemos topado antes, como por ejemplo con el Pancho, he trabajado con Alfredo, he trabajado con Pablo, era la primera vez también. Luego en el Enemigo del Pueblo, con Pablo.
O sea, son como, es chévere en ese elenco, lo que no sabíamos que iba a tener tanto éxito y que íbamos a seguir y seguir. Y qué bueno que mencionas a Un enemigo del pueblo. Yo quería hacerte algunas preguntas sobre esta obra. Un enemigo del pueblo es una obra de Henrik Ibsen, ¿no? Sí. Uno de los más grandes dramaturgos de la historia de la humanidad, que fue adaptada a nuestro tiempo y al castellano del Ecuador de hoy por el periodista Roberto Aguilar, y el director de esta obra fascinante fuiste tú, si mal no recuerdo. Esta obra se presentó en el Ecuador en un contexto quizá que tiene mucho que ver con el argumento de la obra, y quería preguntarte de dónde nació la idea de adaptar Un enemigo del pueblo en nuestro tiempo. ¿Sabes que eso vino como un año antes? Se estrenó el 11 de septiembre del año pasado en el Teatro Sucre, en el marco del festival Fiesta Escénica de Quito. Y cuando leí esta obra, un drama medioambiental, donde de pronto una persona de la sociedad civil denuncia que las aguas se están contaminando, algo está mal hecho, y de pronto el poder político, su propio hermano, es decir, no te metes en esto, lo voy a arreglar yo porque me estás causando problemas políticos. El alcalde, ¿no? El alcalde, ¿no? Y cuando leí esto, digo, chica, ahí está retratado algo de nuestra situación política, sobre todo porque Ibsen se llama El enemigo del pueblo, ¿no? Y mucha gente dice, es sobre Corea, ¿no? Entonces digo, no, estás equivocado, no es tan fácil decir un enemigo, sino es como la sociedad, porque Ibsen dice en un momento dado, el enemigo del pueblo son ustedes, claro. Es la sociedad como civil. Eres cómplice ustedes de eso, que ¿no? son cómplices con malas maniobras, con abusos, y no dicen nada. Pero de algún modo el teatro sí nos puede ayudar a las sociedades a despertarnos frente a un problema patológico que vive internamente en nuestra forma de concebir el poder y ante la cual no reaccionamos, sino es cuando ya tenemos una catarsis. Y quizá el teatro nos puede ayudar a darnos cuenta. Yo creo que sí. Las mayores revoluciones se han dado cuando la gente realmente ha sentido el peso del poder, el peso del abuso, cuando se van tan al fondo. Es cuando despiertas y reaccionas. Claro, porque en una parte del diálogo el doctor Ayora, que además no es el nombre original de la obra de Ibsen, sino es de la adaptación, y me gustó mucho porque el apellido Ayora históricamente significa mucho. El presidente Ayora fue un presidente que lideró el proceso que se llegó a llamar la Revolución Juliana y que realizó reformas radicales al Estado ecuatoriano. Prácticamente el Estado moderno es el Estado que heredamos de Ayora, y me gustó mucho que el apellido del doctor Cel de Ayora. Ese fue Roberto puso mucho énfasis qué nombre lleva cada uno. Qué simbólico con algo. Sí, él realmente puso toda una descripción por qué se llama Ayora. La adaptación, ¿no? Claro. Y hay una parte que él dice que la crisis que vive el pueblo, más allá de cualquier cosa, es una crisis moral. Sí. ¿No? Y a veces yo siento cuando estoy aquí en el Ecuador que la crisis económica no es tan grave, que la crisis política que se puede entrever tampoco es tan grave, pero sí hay una crisis moral dura, difícil de manejar, que nos ha llevado a alimentar una pesadilla durante 9 años. ¿Cómo lo ves tú? Esta es una cuestión que vamos a acarrear por algunos años, creo que, porque la gente, poco a poco, por ejemplo, durante que presentamos la obra, la gente, muchas salieron, dijeron, yo lloré y me estoy dando cuenta que no hice suficiente, que no me metí, debería haber opinado antes, no esperado tanto, porque es como participar en la política y no otorgar. Y bueno, lo que ha pasado, se ha dado mucho poder a una persona, a un partido, y la gente de pronto cae en cuenta de lo que son las consecuencias de esto, pero es un lento proceso, ¿no? Porque tradicionalmente en Ecuador siempre ha habido populismo, ¿no? Se apuesta a una persona, no a un programa, a un partido con una base amplia, sino es la persona que hace todo.
Y cuando te equivocas vas hasta la última consecuencia de sentir lo que significa eso. Para mí los 9 años son, creo que hay logros, hay esto, hay lo otro, el país ha cambiado en muchos sentidos, pero democráticamente, en el sentido de la democracia participativa, en el sentido de que desde el barrio, desde la familia, en las empresas, en la política nacional, las decisiones se han tomado siempre de arriba para abajo. Y hay muy poco, un gobierno que ha tenido un terrible miedo a dialogar, a realmente incluir. O sea, nosotros podemos hablar desde el Ministerio de Cultura. Tenemos esa ley de cultura, por ejemplo. Que no se aprueba todavía. Que no se aprueba todavía, que nuevamente la están modificando, ¿no? Entre los nuevos amigos que ahorita están en el ministerio. Y es un proceso que ha sido tan manoseado, tantos cambios, tantas inclusiones, sin que ha sido transparente. Y de pronto está una ley que ahorita está a la discusión, eso de paso, en Arte Actual, junto con la red de Actores del Sur, hemos hecho una convocatoria ahorita a debatir con el ministro de Educación nuevo, con la ministra anterior, con el ministro de Cultura nuevo, el ministro de Cultura nuevo, Raúl Vallejo, con la anterior ministra, Ana Rodríguez, y con el presidente de la comisión, de la asamblea que estaba encargado de la ley, de hacer un poco como, ¿en qué andamos? Tú entregaste una ley, ahorita, ¿qué camino va a tomar esa ley? Y que todos los actores pueden un poco como preguntar. Entonces te digo, solo ese tipo de foros nos han hecho mucha falta durante este gobierno. Y de pronto salen cosas donde dices, nos sirven de verdad. Una ley de 72 páginas donde se incluye patrimonio, donde no hay mucha claridad cómo se la va a financiar, ¿no? Supuestamente se coge una parte de los espectáculos públicos que ganan los municipios, donde tú dices, esto está como consensuado con los municipios. Y una ley que a la vez, digamos, ataca a una de las estructuras culturales que más tiempo han existido en el país, que la fundó Benjamín Carrión con una visión de apoyar a los artistas, me refiero a la Casa de la Cultura, y que prácticamente pierde toda su autonomía con el proyecto de ley tal como se la concibió, y que espero yo que sea revisado ahora por el nuevo ministro de Cultura. Es un tema en sí la ley, ¿no? Que nos va a llevar adelante, porque el tema, yo creo que la Casa de la Cultura necesita una reforma, pero ¿cómo se la hace? ¿Quieres entregar a un gobierno? Si se quiere que la Casa sea un instrumento del gobierno o ¿cómo se hace esta reforma? ¿Cómo llegas, no? Con esa duda nos vamos al siguiente y último corte comercial. Nuevos planes Claro sin límite. Desde $25 más impuestos mensuales. Habla ilimitadamente y navega con miles de megas. Además, WhatsApp gratis, más Claro Video y Campeonato Nacional de Fútbol. Se establecerá una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. Medidas que es hecha al apuro, es mal comunicada, es mal manejada. Lo que produce es un rechazo de la gente, un rechazo al gobierno y unas pocas ganas de colaborar cuando lo que más se necesita en este momento es la unidad. Nos hemos visto, de alguna manera, enfrentados a una posición del gobierno, ¿no?, que ha optado una vez más por el camino fácil, es decir, meterle la mano en el bolsillo a los ecuatorianos. No tienen ningún recurso de política pública independiente de la subida de impuestos. Hay bonanza, hay subidas de impuestos, baja el precio del petróleo, hay una subida de impuestos, hay una crisis fiscal, hay subida de impuestos, lo mismo con un terremoto. Aumentar la carga tributaria equivale a
a dispararse en el pie o dispararle en el pie a quienes les corresponde sobrellevar la mayor parte del esfuerzo para reconstruir el país. En el proyecto de ley como tal, dice, esto puede costar entre 2 y 3 mil millones, y entre 2 y 3 mil millones hay 1.000 millones de diferencia. O sea, tú no puedes en base a un cálculo tan alegre fijar una medida tributaria de esta característica. Debe venir inversión privada para imponer negocios dentro de la zona devastada de tal manera que la gente tenga empleo. Y entonces ese es el problema, creo yo, que aquí no hay ninguna medida para generar nuevos ingresos, que lo que va a hacer es sacar de un bolsillo para poner al otro. Y le falta un poco más de ponerse en el lugar del pueblo ecuatoriano. Él está, creo que, muy convencido de su rol de presidente y se ha olvidado un poco de lo que era antes. larepublica.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. larepublica.es, la mejor opción para estar informado en línea. Ibsen, en El enemigo del pueblo, redacta una de las frases más profundas que debe haber dado el teatro del siglo XX, y la última línea de su obra dice que el hombre más poderoso es el que más solo permanece. Yo he visto a muy pocos artistas ecuatorianos como Christoph Baumann levantar la voz ante los abusos que han venido durante estos años de parte del Estado y tener como artistas un papel mucho más crítico frente al poder. ¿Cómo tú te definiste en el corte comercial como anarquista? Sí. ¿Cómo ves tú el tema de la ley de cultura que se ha presentado de forma tan vertical, el papel del artista que debería ser crítico y no sumiso ante estos procesos? Absolutamente, no solo del artista, ¿no? del ser humano, del ciudadano. Bueno, para mí el poder a lo largo de la historia ha sido como el mismo demonio con diferentes máscaras. Es decir, siempre pensando que alguien más tiene la potestad o la capacidad de administrar recursos, de decidir respecto a cómo llevar la vida. Es algo que no tiene ningún sentido, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. El sistema en el que vivimos no resiste, simplemente se cae. ¿Y entonces qué es la crisis moral? Para mí la crisis moral es eso, es esperar que alguien más que está arriba ganando mucho dinero y haciendo contratos a diestra y siniestra nos resuelva la vida. Y eso es descabellado. O sea, nosotros tenemos la capacidad absoluta de decidir, de actuar. Tenemos gente que vive al frente de nuestra casa, gente que vive en la siguiente calle, somos un barrio, somos gente que de alguna manera con una cierta capacidad comunitaria podríamos organizarnos. Y tal vez podría al menos el barrio funcionar bien, los niños jugando en la calle seguros, tal vez un tema ambiental, algo Pero es una cuestión, digamos, de actitud. Es una cuestión de idiosincrasia. Sí, es algo que justamente no tenemos, no procuramos, no lo buscamos, y creo que el arte también en ese sentido es fundamental. Sí. Obras como El enemigo del pueblo, que son obras que se muestran como tal, ¿no? Como una crítica absoluta, o las obras tal vez bajo perfil. Por ejemplo, yo trabajo mucho con guaguas, entonces a mí me gusta mucho decirles a los padres que los guaguas son un mundo entero, que tienen creatividad, que tienen capacidades, que tienen necesidades, y si tú respetas esa individualidad vas a tener adultos que deciden, que aportan, que son creativos, gente que construye realmente un espacio nuevo para convivir. En estos 9 años yo he visto a muchas de las que yo consideraba mentes brillantes del Ecuador caer ante la sumisión absoluta, ante el silencio cómplice, pero Christoph Baumann no ha sido una de esas voces. Tú has sido siempre irreverente, tú has sido crítico, creo que incluso te han maltratado desde el poder cuando has dado declaraciones en prensa que les ha molestado. No muchos, de verdad. Mucho maltrato no, pero yo creo que mi pensamiento crítico viene de varias fuentes. Uno,
Yo he estado 4 años en un internado religioso de 10 a 14 años, que era un régimen feroz. Y mucho de lo que es represión sentí en esa época y juré que no quiero vivir este tipo de circunstancias. Lo otro es las circunstancias de Alemania. O sea, Eso te iba a preguntar justamente. El fascismo alemán, que ha sido diferente que lo que estamos viviendo acá, que ha tenido más de 60 millones de muertos en las guerras, muchos, más de 6 millones de judíos asesinados y todo. Te vuelve muy, muy, muy sensible para estructuras donde dices, pueden hacer algo así otra vez, ¿no? Que se otorga tanto poder a una persona es de la absolutamente ante un de una Mesías. euforia de apostar para este Mesías es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Y cuando vienes con una historia atrás como la mía, yo nací 9 años después de la guerra, en 1954, pero estaba presente la guerra en todas las ciudades alemanas, en las casas que no existían, que se volvían parqueaderos donde había antes sitios. Y de algún modo tú naces en una Alemania partida y tú naces en la Alemania occidental, ¿no? Sí. Donde mal que mal se respiraba un aire libre, un aire distinto al de la Alemania que todavía seguía bajo el telón de acero. O sea, y toda todas las la represiones. educación nuestra se enfocaba para que no se repite lo que se hizo, ¿no? Entonces, nuestros profesores, en la prensa, en todo, siempre la discusión era cómo fue posible que llegamos a esto, ¿no? Entonces, cuando esto empezó aquí a volverse tan autoritario, cuando hubo los primeros abusos a amigos nuestros, al Pocho Álvarez, que le conozco desde que llegué al país, Jaime, ¿no? Jaime Guevara, y todos, donde dices, gente que conozco, gente que sé cómo son, y de pronto les veo desfigurado y nadie dice nada. El Estado viene con una violencia rupestre a destrozar estas piedras en sus zapatos, piedras, ¿no? que además han sido personas íntegras, y que todos los hemos Y luego conocido ves así. como una ley de comunicación. Yo fui una de las personas que en el Tribunal Constitucional firmó en contra de esa ley, porque yo sentí, ¿cómo vas a hacer esto? Nadie va a poder denunciar corrupción, que siempre hay, es endémico en el sistema, en todos los gobiernos, pero en este arraigado porque nadie les controla. Y si la prensa no puede hablar porque tiene que revelar sus fuentes, dices, esto es nefasto, y tienes que decir no. Y si no lo dices, otorgas, ¿no? Otorgas. Y eso es tal vez algo que no sé, nunca me hubiera imaginado Nunca que en te el hubiera- Ecuador de pronto ni yo fui un actor en decir desde hace un par de años, oye, aguantan, despiertan, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No? Y si lo puedes decir a través de tu arte, mejor, pero a veces tocas también, yo siento que el artista es una persona pública. Nosotros aparecemos mucho en los medios, aparecemos frente a multitudes de diferentes tipos de públicos en todo el país. Entonces, la gente te mira también y dice, ¿qué opinas? En que una persona que va por mucha sensibilidad enfrentando los problemas, también es alguien que a la gente tiene algo que decir como persona, ¿no? Y si se va alineando, porque el ministerio te da contratos o alguna cosa y se calla para no molestar, eso entonces ya no es dices un algo de artista la autónomo, esencia ni- del arte, porque ni el arte libre. debe ser incómodo, creo yo. Hay un problema ahí. ¿No? Cristo, yo quería preguntarte, ¿dónde estabas tú el 9 de noviembre del 89? Aquí en Quito. ¿Y cómo Cuando cayó viviste el la caída del muro de Berlín? Estábamos en la casa del agregado cultural alemán, que tenía un televisor bien grande y estaban como unos 20 personas entre ecuatorianos y alemanes viendo cómo cae el muro en Berlín. Y yo viví 12 años justo al lado del muro. En Era la puerta increíble. de Brandenburgo. Sí, increíble. Eso fue un momento como... Inolvidable. Sí, porque ahí hay un largo proceso. Yo creo que el muro para mucha gente sigue todavía en sus mentes, ¿no? Porque son estas líneas imaginarias que retrata muy bien Un secreto en la caja de Javier Izquierdo.
Con Marcelo Chivoga. El donde es un falso documental que habla de líneas imaginarias. Y si tú has vivido con el muro durante muchos años, hasta que le borras aquí, hasta que se integran las partes que han vivido diferentes sistemas por algunos años, eso demora, ¿no? Ahora yo te quiero preguntar a ti, ¿tú crees que el teatro de algún modo nos ayuda a transformarnos, a transformar la vida, a vivir de otro modo, como sociedad, como individuos? Por supuesto que sí, y eso es como una responsabilidad fundamental del artista, es decir, el artista no es simplemente alguien que se expone, alguien que se divierte, con el aplauso, que se regodea con las ovaciones, sino más bien es una responsabilidad fundamental. Una sociedad sin arte es una sociedad absolutamente muerta y ciega. Creo que el arte es en ese sentido importantísimo en todos sus frentes, ¿no? El arte, ojalá en la televisión ecuatoriana existiera esto porque es como masivo, entonces es como importantísimo. Más bien es el contrario, la televisión es el efecto contrario, te ayuda a sedarte más. Pero justo hablaban de la incomodidad del arte, que el arte incomoda, efectivamente, aunque lo triste en esta situación es que los artistas estamos incómodos a poder acceder a cosas como festivales, como fondos públicos, más bien para nosotros eso resulta incómodo. Y por eso yo, desde mi anarquía, he decidido no apostarme por eso. Es decir, mi trabajo es mucho más mío, mucho más apoderado de mis manos, y mucho más anónimo también, ¿no? Cuéntanos de lo que estabas, tu campaña. Sí, la campaña. Hablaban un poco del muro, yo estaba pensando en cambio de la tierra, ¿no? Que tiembla, la tierra es la que se manifiesta. Y claro, esto sucedió el terremoto. Claro. Y bueno, las consecuencias son nefastas y las líneas imaginarias también que tiene la gente son terribles, son cosas que no se superan de la noche a la mañana, hay muchísimo por hacer. Y nosotros, un grupo de artistas, iniciamos una campaña que se llama Hoy por ti, Mañana por ti, Esmeraldas y Manabí. La idea es hacer eventos varios y que la gente acuda, que la gente se reúna, se divierta, pero aporte. Sobre estos eventos? Estamos en Facebook como Hoy por ti, Mañana por ti, Esmeraldas y Manabí. Hoy por ti, mañana por ti, Esmeraldas. Escenario abierto. Vamos a tener un evento este martes a las 7 de la noche en el Café Libro, que es un lugar divino, además tiene toda una historia y para mí es un honor y un orgullo contar con ese espacio por la generosidad de Gonzalo y Silvia. Vamos a tener el martes a las 7, son 7 cantantes femeninas. Es una noche íntima con voces deliciosas, está Nadine Muñoz, La Negra Brunner, Paula Herrera, Sandra 13, Túqueres. que Martes 14. Martes 14, ok. Martes 14. Entonces, el objetivo un poco es juntar varios kits de colores porque los niños y adultos y adolescentes al pintar, al dibujar, ellos expresan cosas que tienen adentro, ellos necesitan sacar y expresar. Así es. Entonces, desde ese criterio, nosotros decidimos que sea un kit de colores equivalente a $8, o si no, $8, que para nosotros es muy bueno porque compramos al por mayor. Perfecto. Cristo, antes de terminar esta entrevista, yo quería hacerte ya 2 preguntas desde el punto de vista de lo que ha sido tu vida aquí. Primero, ¿por qué viniste? ¿Porque te enamoraste de tu esposa? Es una historia que he contado muchas veces, pero es por el amor. Claro, mi esposa Tamara la conocí en Alemania, en un taller de teatro, estuvimos también en el mismo colegio un tiempo sin conocernos, pero en el Ecuador tan lejos, en un país, quizás no sabías ni español en esa época. Yo creo que muchas cosas en la vida no sabes en qué te metes. Por suerte. Por suerte no sabes lo que va a pasar. Por suerte para el Ecuador terminaste enamorado y viniendo acá. Pero ¿te arrepientes de haber venido? ¿Te ha gustado tu vida aquí en el Ecuador? Me ha encantado las experiencias como tablas sobre ruedas, ir con un camión por 60 pueblos del Ecuador, hay tantas experiencias, la experiencia de Ladies Night, la experiencia de golpear la conciencia de la gente con el enemigo del pueblo, ese tipo de cosas así, lo que a veces en estos momentos críticos como ahora te dices, chuta, ¿cómo podíamos avanzar si nos organizaríamos mejor los artistas de teatro? En gremios y todo, y realmente lograríamos un frente como lo han logrado en Colombia la gente, ¿no? Y porque necesitamos financiamiento. Nosotros está muy mal que desde los últimos años estamos todos financiando nuestras obras desde la taquilla y no con auspicios de empresas, de la empresa privada, porque ya no pueden deducir sus impuestos.
y que está muy mal el sistema de los fondos concursables, que son muy pocos, reducen los fondos, donde dices, eso no es fomento del arte, y hay que reorganizar esto. También nuestra relación con el Teatro Sucre, hay que reorganizar. A mí me parece que el Teatro Sucre no está cumpliendo con una responsabilidad que tiene frente al movimiento de teatro. No basta con un concurso para participar en un festival que van a ser... es una responsabilidad mucho más grande de ser el promotor del arte teatral en la ciudad y juntarnos y nuevamente ganarnos los públicos. En la época de crisis han bajado los públicos. Todos sufrimos de esto ahorita, ¿no? Y tengo tantos compañeros que dicen simplemente el arte se está pauperizando en cuanto y no debería ser. Imagínate gente que ha luchado 20, 30 años, deberían estar económicamente bien, porque están dando un servicio a la sociedad. Y esperemos que eso se pueda, digamos, arreglar un poco con la ley de cultura. Yo les agradezco mucho por haber venido esta mañana, Marlis y Christoph. Los mensajes que han dado han sido muy contundentes. Yo también creo que la ley de cultura necesita una revisión profunda. No es posible que cuando enviemos libros al exterior cuesten 30, 40 o hasta $60 cuando el precio del libro no pasa de los 15 y la literatura ecuatoriana por eso también no se difunde. Ese es un tema que también se debe revisar en la ley de cultura. Muchas gracias, amigos de la República, por habernos escuchado en esta mañana y gracias a ustedes por haber venido. Gracias a ti. El mejor plan está en tu hogar. Contrata el plan Oro a 40,90. Internet fijo de 10 megas, 147 canales y llamadas ilimitadas a números Claro fijo. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. Medidas que es hecha al apuro, es mal comunicada, es mal manejada. Lo que produce es un rechazo de la gente, un rechazo al gobierno y unas pocas ganas de colaborar cuando lo que más se necesita en este momento es la unidad. Nos hemos visto, de alguna manera, enfrentados a una posición del gobierno, ¿no?, que ha optado una vez más por el camino fácil, es decir, meterle la mano en el bolsillo a los ecuatorianos. No tienen ningún recurso de política pública independiente de la subida de impuestos. Hay bonanza, hay subidas de impuestos, baja el precio del petróleo, hay una subida de impuestos, hay una crisis fiscal, hay subida de impuestos, lo mismo con un terremoto. Aumentar la carga tributaria equivale a dispararse en el pie o dispararle en el pie a quienes les corresponde sobrellevar la mayor parte del esfuerzo para reconstruir el país. En el proyecto de ley como tal, dice, esto puede costar entre 2 y 3 mil millones, y entre 2 y 3 mil millones hay 1.000 millones de diferencia. O sea, tú no puedes, en base a un cálculo tan alegre, fijar una medida tributaria de esta característica. Debe venir inversión privada para imponer negocios dentro de la zona devastada de tal manera que la gente tenga empleo. Y entonces ese es el problema, creo yo, que aquí no hay ninguna medida para generar nuevos ingresos, que lo que va a hacer es sacar de un bolsillo para poner al otro. Y le falta un poco más
de ponerse en el lugar del pueblo ecuatoriano. Él está, creo que, muy convencido de su rol de presidente y se ha olvidado un poco de lo que era antes. larepublica.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. larepublica.es, la mejor opción para estar informado en línea.